Bien, siempre respetando derechos de autor, estas diapositivas son de ingeniero José Camper, con quien hemos pasado clases. Si es que ve el video, un saludo. La tecnología de WDM o multiplexación por división de longitud de onda nos va a permitir enviar señales por la misma fibra óptica, pero con distintos luces, ¿no? Podemos decir, o distintas longitudes de onda, para ser más precisos de manera técnica, ¿no? Es decir, nosotros vamos a manejar lo que serían distintos valores de lambda, de longitud de onda, y vamos a tener 16 o más en lo que sería la longitud de onda densa o la longitud de onda estrecha o ligera, que utilizarían hasta 4 canales por cada fibra, ¿no? Entonces, es interesante, digamos, especialmente en larga distancia, trabajar con ello, porque por un mismo cable de fibra puedo trabajar con 16, 32 o más ah, longitudes, por lo tanto, 16, 32 o más canales que van a corresponder por una sola fibra a 16, 32 o más usuarios al mismo tiempo, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Es sencillo, es manejar las propiedades de la luz otra vez, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, podríamos atacar a lo que serían conexiones de un STM64 o más. Estamos hablando de arriba de 10 gigabits por segundo por cliente. Y en una sola fibra, multiplexarlos y demultiplexarlos, pero esta vez a nivel de luz, ¿no? Generalmente nosotros trabajamos un canal solamente por cada fibra óptica, ¿no? Eh, si hablamos un poquito desde cuándo estaríamos hablando de esta tecnología, esto nace aproximadamente a finales de los 80, ¿no? Lo que sería de banda estrecha, por ejemplo, o course DWM, que sería justamente esta de acá, ¿no? Entonces, esta ya estaríamos hablando de aproximadamente 30 y pico años de vida. O sea, no es una tecnología que es moderna, ni mucho menos. Entonces, estaríamos trabajando, por ejemplo, con lo que sería la tecnología densa, arriba de 160 canales por fibra a finales de los 90, ¿no? Entonces, se utilizan enlaces cortos, la que sería de banda estrecha, y de larga distancia en lo que son de onda densa, ¿no? Ahora, ¿por qué esto, no? Porque resulta que a pequeñas distancias el ahorro de fibras no va a compensar el costo de estos equipos, ¿no? Pero en otros elementos se pueden costos inferiores. Entonces, ahí, digamos, la parte atractiva de lo que sería el CWDM, ¿no? Ahora, en lo que es las aplicaciones de ello, pues estamos hablando de trabajar con un aumento de capacidad, ¿no? Pudiendo llegar, por ejemplo, 4 gigabits por segundo, por darles una idea, digamos, 4 clientes de 1 giga, por una sola fibra, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir, obviamente, soportar no solamente conexión a Internet, que es para lo que más utiliza la gente, sino también para lo que sería múltiples servicios como telefonía, TV cable, etcétera, ¿no? Entonces, si vemos más o menos, es la misma idea de lo que es la conexión en una multiplexación que habíamos visto ya previamente, ¿no? En ese sentido, entonces, tendríamos que las conexiones de WDM pues van a trabajar directamente con una modulación y una demodulación, ¿no? Y vamos a necesitar un transporter que es prácticamente la misma idea que teníamos en la fibra tradicional. Para que se pueda transmitir en largas distancias, es preciso que el amplificador tenga un comportamiento más lineal, ¿no? Entonces tendríamos que tener repetidores más
más cercanos entre uno y otro, ¿no? Eso significaría, obviamente, mayor cantidad de modulación, ¿no? En todo caso, en la tercera ventana se podrían utilizar amplificadores de fibra como tal, utilizando lo que serían eh, amplificadores dopados por herbio, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo es este tipo de fibra especial? Es una fibra que, bueno, va a tener sus impurezas, o vamos a decir que está dopada con herbio. Y el efecto que es lo interesante, que nosotros vamos a tener con un par de láseres de bombeo, una amplificación en lo que sería la tercera o cuarta ventana de planeta, ¿no? Entonces, ¿cuánto dirán de amplificación? Son 30 dB aproximadamente, ¿no? Ahora, ¿qué serían 30 dB? Son aproximadamente 1000 veces la potencia de entrada, ¿no? Es realmente una opción bastante válida para enlaces de larga distancia, ¿no? La ganancia, lastimosamente, no es lineal, pero sí es bastante coherente trabajarlo en lo que sería la tercera ventana de la rejilla de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, ¿no? Entonces, como podemos ver acá, no es de manera individual que vamos a ir manejando cada una de las longitudes de onda, sino algunas van a tener un poquito más, un poquito menos, pero eso es bastante común incluso hasta en TV cable, ¿no? Entonces, para contrarrestar esto, un destino se tendrá que hacer una ecualización si es que queremos que todas las lambdas tengan la misma ganancia, ¿no? Ahora, estos amplificadores dopados por helio van a permitir amplificar la señal sin tener que convertirla otra vez a electricidad, ¿no? Y esto, pues, es interesante porque podemos tranquilamente llegar en enlaces de 2.5 o 10 gigabits por segundo, pues, en banda larga distancia, ¿no? Es bastante interesante, ¿no? Tomando en cuenta las distintas frecuencias en terahercios que podríamos manejar, ¿no? Ahora, cada vez se fabrican mejores fibras, ¿no? Entonces, no es que pues un canalito nomás ahí muere, ¿no? Si hablamos de un ancho de banda, por ejemplo, de frecuencia de 193 terahercios, voy a volver a compartir, pues estoy compartiendo la aplicación nomás. Deberíamos ver todo completo. Entonces, voy a sacar mi calculadora. Ya, entonces vamos a suponer que tendríamos una... ¿lo ve la calculadora, perdón? Ok. Bien, entonces vamos a suponer, por ejemplo, una de aquí por el medio, ¿no? Nos está hablando de 192 terahercios, ¿no? Podemos tener aquí más allá 191 o 193, como pueden ver los extremos, pero lo voy a redondear a 192 terahercios, ¿no? Teras. Entonces, voy a suponer que solamente tengo una relación de 2 a uno en lo que es señal a ruido, ¿no? Eso según Shannon nos va a decir que esto voy a multiplicar por 2. Entonces 2 por 192 nos da 384 terabits por segundo que podríamos manejar en una fibra, ¿no? En la práctica, con relaciones de señal a ruido más altas, se ha llegado por una sola fibra, les comenté al principio del semestre, a llegar a 400 terabits, ¿no? Eh, estamos hablando de, pues, velocidades realmente altas que se pueden manejar, estimados compañeros, ¿no? Entonces, las frecuencias lambda, que nosotros vamos a trabajar a 192 terahercios de ancho de banda, y porque es muy parecido a la longitud de onda con esta, pues tendríamos
el manejo de velocidades bastante altas, ¿no? Cuando me dieron esta presentación hace exactamente 6 años, eh, las velocidades de 9.5 gigabits por segundo nos parecían relativamente altas, ¿no? Pero ya 6 años después, estamos hablando de terabits, ¿no? Pero bueno, en esa época estamos hablando de que podíamos adquirir, y bueno, eso sigue en vigente, ¿no? Lo que son servicios de lambda oscura, ¿no? También hay lo que son servicios de fibra oscura, ¿no? ¿Cómo son estos servicios de lambda y fibra oscura? Pues resulta que nosotros tendríamos la posibilidad de manejar enlaces y directamente nosotros colocar los equipos finales, ¿no? Nuestros routers, nuestras multiplexaciones, etcétera, etcétera, de tal manera que lo único que nos da el proveedor es una conexión de fibra desde un extremo hasta el otro, ¿no? Entonces, si ese modelo de negocio pues, parece conveniente, solamente extender fibras multipar y bueno, en este caso también estaríamos hablando de que dentro de la fibra tenemos varios canales. Ese canal yo te voy a colocar, ¿no? Entonces puedes trabajar con 10 o más gigabits por segundo, que es compatible con esta de la fibra, ¿no? Entonces, bueno, las topologías de redes de WDM son muy similares que a las de las tradicionales, ¿no? La diferencia, por ejemplo, que tendríamos en caso de punto a multipunto, estaríamos hablando de al menos uno o cuatro canales por ventana. En el caso del ejemplo de la diapositiva, tendríamos una longitud de onda en la primera ventana, en la tercera ventana, perdón, y cuatro longitudes de onda en la tercera, ¿no? Entonces ahí estaríamos hablando de cinco longitudes de onda específicamente en el manejo punto a punto, ¿no? Ahora, también podemos manejar en topologías tipo anillo, ¿no? Algo interesante es tomar en cuenta estas las relaciones que estamos viendo. Estos son estándares específicamente de la UTP y de la UIT, ¿no? Entonces, tomando en cuenta, es muy similar a los famosos anillos que tendríamos previos, ¿no? En conexiones cruzadas también tendríamos, por ejemplo, conexiones administrativas con cross connect óptico. Es decir, que nosotros vamos a poder trabajar metiendo y sacando longitudes de onda directamente en los splitters digitales, ¿no? Luego tendríamos routers con la longitud de onda que nos va a permitir enrutar el circuito tomando en cuenta la longitud de onda para cada línea. Entonces, se va a elegir una longitud de onda libre para cada línea y convierte el flujo de datos de tal manera que la nueva longitud de onda sea registrada en caso necesario. La selección de esto puede ser de manera manual, no tomando un enrutamiento estático, o de manera automática mediante protocolos de routing. Nosotros ya hemos visto lo que serían los protocolos RIP, el protocolo OSPF, el protocolo propietario de Cisco, el IGRP. También hay protocolos como por ejemplo BGP que nos va a permitir conexiones entre enrutadores de borde. Pero específicamente para fibra óptica, Cisco ha sacado el Warp, ¿no? Que es un enrutamiento específicamente de lo que sería eh, longitudes de onda, es decir, canales ópticos por Cisco, ¿no? Entonces, prácticamente lo que vamos a hacer es lo mismo que tendríamos con los routers tradicionales, ¿no? Llevar a distintas trayectorias nuestros routers, pero específicamente tomando en cuenta el canal que vamos a usar. En el caso de Warp específicamente va a elegir la ruta óptima, va a asignar la longitud de onda en cada parte del trayecto y si podemos compararlos, por ejemplo, se estarían manejando circuitos virtuales como lo hacía ATM, ¿no? En caso de que haya fallos, va a buscar caminos alternativos parecido a lo que sería SONET y SDH, ¿no? Entonces,
Bueno, las infraestructuras, estamos hablando de la capacidad en gigabits por segundo es por este lado. Y estos hitos importantes que se han quedado en el 2015. Tenemos equipos de nueva generación que están trabajando a 10 gigabits por segundo. Aquí estamos hablando de hasta 10 terabits por fibra. Miren, esta parte de acá. Entonces ya el 2014 estaríamos prediciendo que íbamos a trabajar con equipos de nueva generación que iban a permitir trabajar con 10 terabits. Pero eso quedó corto porque han llegado a apuntar en no más de 12 años a 40 veces esa velocidad. Ahora, ¿cómo podríamos manejar lo que sería la conexión IP? ¿No? Generalmente podemos trabajar, por ejemplo, con lo que es las redes de transporte como SONET o SDH y tendríamos protocolos que pueden ir desde conexión punto a punto, que es el PPP, lo que sería ATM, lo que sería 10 gigabit Ethernet o en la actualidad estaríamos hablando de 100 gigabit Ethernet por cada cliente, ¿no? Es a lo que hemos llegado en la actualidad. Ahora, aquí estamos apuntando a redes que van a llegar a ser la comunicación óptica completa, ¿no? Que va a llegar directamente ya no siquiera hasta la casa, sino directamente hasta la computadora como tal, ¿no? Entonces, unos 150 metros de fibra más y podríamos trabajar que proyectos como el proyecto que tiene en Europa, el KEOPS, apuntan a lo que sería packet switching, ¿no? Los sistemas de conmutación, pues, viéndolo según lo que es la parte del diagrama de la OIT, la norma nos está mostrando directamente cómo estarían conformados, ¿no? La conmutación óptica, ¿no? Tendríamos un conversor electro-óptico y aquí estaría el multiplexador, por ejemplo, SDH, que es lo que se maneja a nivel transporte, nivel de amplificación, un distribuidor óptico o conocido como ODF, la fibra, que puede tener empalmes o fusiones, y vamos a tener una posibilidad de convertir o amplificar la fibra, ¿no? En varios sectores, ¿no? Pero después de que se amplifica, hay un momento que ya pierde la calidad suficiente la señal óptica como para que pueda ser reconocible. Entonces, antes de que ocurra eso, nosotros vamos a colocar equipos, como lo vamos a llamar, regeneradores, ¿no? Una vez que llega, vamos a tener un splitter óptico que va a permitir la derivación de los distintos canales que han sido manejados, ¿no? En lo que son enlaces de planificación de estos sistemas, nos van a permitir lo que es manejar la capacidad y la definición de la topología de la red como tal, ¿no? Para eso tenemos que hacer, igual que para lo que es la fibra hasta la casa, lo que es un survey, una inspección en el sitio, la canalización y tendido de los canales de fibra óptica, la interconexión y pruebas, ¿no? En cada parte vamos a tener que tomar en cuenta lo que es la pérdida de un enlace. Entonces, muy similar a lo que ya hemos visto anteriormente. Obviamente, para trabajar esto tiene que estar en decibelios. Vamos a tener que la señal de recepción tendría que ser igual a la potencia de transmisión menos las pérdidas por atenuación en el cable, las pérdidas por empalme y las pérdidas por conectorización. Se suele colocar un margen de reserva en decibelios, que suele estar entre 8 y 10 decibelios, y esto tiene que ser mayor o igual a la sensibilidad del receptor. Ahora, valores típicos de lo que acabamos de ver, ¿no? Pérdidas, podemos tomar hasta 0,23 dB por kilómetro. Un promedio de distancia de cada empalme se tiene cada 3 kilómetros. Es decir, los carretes de fibra serían cada 3 kilómetros. El promedio de empalme lo podemos dar siempre al máximo, que es 0,05 dB. En conectorización hasta 1,5 dB por conector.
Y la sensibilidad típica del receptor estaría desde -30 a -33 dBm. Si las potencias suelen ser de 1 milivatio, es decir, 0 dBm, de 1 kilovatio, 3 dBm o superiores. El margen de reserva de cada enlace tendría que ser de al menos 6 decibeles, ¿no? Y tenemos un ejemplito de un enlace donde, bueno, nos permiten, por ejemplo, calcular la distancia máxima tomando en cuenta las características de estos dispositivos y una potencia de transmisión de 3 dBm positivos, ¿no? Entonces, ahí nosotros podemos tener la distancia como incógnita. Tomando en cuenta eso, tendríamos la cantidad de empalmes, perdón, la cantidad de empalmes, ¿no? Vamos a tomar la distancia total entre 3, porque hemos dicho que la cantidad va a ser cada 3 kilómetros aproximadamente. La pérdida típico que vamos a tener es entonces 0,05 por empalme, ¿no? Luego, el alcance de 0,23 de decibeles por kilómetro, que sería la atenuación típica que hemos fijado. Y bueno, de ahí nosotros despejamos de ahí, resolvemos la ecuacióncita y tendríamos directamente 109,5 kilómetros, ¿no? Pero no, antes que salte esta parte, ¿hay alguna preguntita? Bien, ¿no? Otra opción típica, digamos, de manejo de esta ecuación es tomar en cuenta qué potencia de transmisión vamos a utilizar, ¿no? Y una vez que se ha elegido el tipo de fibra y la cantidad de empalmes, etcétera, es difícil que nosotros podamos cambiar a medio trayecto, ¿no? Bueno, este es uno de los enlaces que tiene Entel actualmente, ¿no? Lo que sería la Red Nacional de Fibra Óptica de Entel. Como puede ver, está en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Tenemos un bucle en lo que sería a través de Potosí y Oruro, que llega a Sucre y Tarija. Y ahí estaríamos con lo que es la parte sur, por ejemplo, del enlace de fibra óptica. Ahí están las poblaciones. Bueno, esto lo estoy grabando, así que tranquilamente lo van a poder tener. De todos modos, si quieren, ahorita le podrían sacar una captura de pantalla, ¿no? A ver, te contar 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ya la captura espero que hayan hecho. Entonces, esta sería la red de Entel, por ejemplo, de fibra óptica a larga distancia. Y bueno, hay un proyecto que está pensando en conectar, por ejemplo, lo que es toda Sudamérica con Estados Unidos y luego con Europa, ¿no? Estarían conectando qué lugares específicamente, todo lo que es América Latina, ¿no? Ahí tendríamos conectados Estados Unidos, como por ejemplo las principales ciudades de Sudamérica, Buenos Aires, Santiago, etcétera, ¿no? Bueno, hasta ahí tendríamos, no sé si hay alguna pregunta o comentario, por favor. Quería ser relativamente corta, pues sabía que muchos iban a viajar también. Tengo que pedir permiso desde esta mañana. Bien, no hay preguntitas, lo voy a entonces parar esto.